Hola a todos, bienvenidos a Michis, Chismes, Cosas y más. El día de hoy estaremos leyendo parte del libro de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, donde conoceremos los inicios de su historia. Antes de comenzar me gustaría advertir que este video contiene pasajes fuertes y se recomienda discreción, así que ponte cómodo para escuchar este capítulo. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y tus comentarios. Gracias por estar aquí. La luna de miel que Sergio le había prometido a Aline, o más bien a su mamá, nunca se llevó a cabo. Cuestiones de trabajo. En ese mes de diciembre de 1990, Gloria Trevi seguía trabajando todos los días y Sergio, por lo general, tenía que acompañarla. Aline, por supuesto, como la flamante esposa, tenía que seguirlo a él a todos lados. Todo volvió a ser como antes, como hacía tiempo. Aline se integró nuevamente como corista de Gloria, junto con Mari, y ahora sí, sin su mamá, a la que le tuviera que rendir cuentas, podía viajar tranquilamente de un lado a otro. Por cierto, cumpliendo con el castigo que tenía pendiente, y que a Sergio no se le olvidó. Tal como él me lo había advertido antes de la boda, tuve que comenzar a escribir en hojas, y donde se pudiera, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. Tenía que completar el 1.000.000 de veces. Y ahí me tienes, escribe y escribe la misma frase en todos lados. A Sergio no le gustaba que yo estuviera tranquila. Siempre que me sorprendía sin hacer nada, me ponía a escribir mi castigo a donde fuera. Por ejemplo, si íbamos en un avión, tenía que pedirle a la sobrecargo que me regalara unas servilletas. O si nos encontrábamos en un restaurante, lo hacía en los mantelitos de papel que te ponen en la mesa. Mi obligación era cargar siempre con una pluma para poder cumplir con mi castigo, para que se me grabara bien que por ningún motivo podía mentirle de nuevo. Gracias a Dios, finalmente, luego de haber escrito la misma frase como 5.000 veces, me perdonó. Así transcurrió aquel diciembre en el que, con el pretexto de los viajes, me distancié de mi familia y apenas si pude hablar 1 o 2 veces con mi mamá, siempre con autorización de Sergio y vigilada por una de las chicas. Finalmente me di cuenta de que ser o no la esposa de Sergio daba lo mismo. Mi papel seguía siendo el mismo, igual que mis obligaciones. Estar siempre con él, acompañarlo a donde fuera y obedecerlo en todo, absolutamente en todo, igual que las demás. Después de lo que había vivido, ya no me resultó tan descabellado lo demás que fui descubriendo poco a poco, especialmente con respecto a mis obligaciones, a las normas que tenía que cumplir, igual que las otras, siempre para complacer a Sergio y tenerlo contento. Por ejemplo, eso de decirle siempre, sí, Sergio, gracias, por favor, era de vital importancia, igual que pedirle permiso para todo, hasta para ir al baño. Durante todo ese tiempo, aunque trabajaba como corista de Gloria y asistente y secretaria de él, no me pagaba ni un quinto. De hecho, nunca lo hizo. Si mi mamá me regalaba algo cuando la veía, se lo tenía que dar a él. Y pobre de mí si se enteraba que le pedía cualquier cosa a mi mamá. Ni para toallas sanitarias tenía. Me las hacía yo misma con algodón o con Kleenex, que me robaba de los hoteles, igual que las botellitas de shampoo y cremitas que te ponen en el baño, o los costureros esos que traen hilos de colores y una aguja. Otra de las obligaciones era que cuando salíamos de viaje era lavarle su ropa interior por las noches en el lavabo del baño del cuarto del hotel. Y como también te lo conté, si me tocaba quedarme a dormir con él y resulta que estaba enojado por algo malo que según él yo había hecho, me dormía en el suelo y él en la cama. En ese tiempo tenía que someterme a todo con tal de que no me impusiera castigos más gruesos. Cuando andábamos de viaje, ninguna podía comer hasta que él no lo hiciera. En mi caso específico, yo no podía elegir qué era lo que se me antojaba en ese momento. Por lo general, casi siempre andaba muerta de hambre, igualito que Gloria cuando la conocí, y le llevaba papitas y tortas. La historia se estaba repitiendo. Ahora yo también andaba igual que ella, siempre hambrienta y sin un quinto para comprarme una hamburguesa o un hot dog, de los que venden en los carritos de la calle. Y aunque tuviera dinero, no podía hacerlo si él no me lo autorizaba. Por eso, era feliz cuando volábamos en avión, porque además de que podía comer lo que quisiera, también dormía a mis anchas, luego de las constantes desveladas. Nuestra obligación era siempre estar a su lado, aunque nos estuviéramos cayendo de sueño, igual que sucedió en Los Ángeles cuando grabábamos mi disco y el de Gloria. Ya en ese tiempo, aunque él seguía diciéndome que todos esos castigos eran por mi bien, para que madurara y me hiciera mujer, yo no me lo creía. Más que nunca, lo vi como un ser perverso, que gozaba con todo eso que me hacía, no solo a mí, sino también a las demás. Así era Sergio, así fue siempre. Sus ideas absurdas y descabelladas dejaron de sorprenderme. Y así muchas cosas más, muchas más obligaciones y prohibiciones
condiciones, como la de no ser amigas entre nosotras. Nuestra relación tenía que ser de lo más impersonal y distante, al menos así fue al principio, cuando especialmente durante mis primeras semanas de casada, poco a poco me fue poniendo al tanto de todo lo que tenía que hacer para complacerlo y no despertar su ira. Mi primera Navidad con él, mi primera Navidad sin mi familia, fue de lo más deprimente y triste, como una noche cualquiera, una noche más. La pasamos en el departamento de su mamá, doña Justina, quien jamás me trató como su nuera. No era ni buena ni mala conmigo, simplemente indiferente, igual que con las demás. No hubo arbolito ni nacimiento, ni cena especial con pavo, ni regalos ni nada. La muy ingenua de mí pensé que Sergio me iba a comprar algo, pero no. Fue una Navidad horrible, en la que más que nunca eché de menos a mis papás y a mi hermana, a mis tíos, a mis primos, pensando que en esos momentos todos ellos estarían juntos y felices, cenando, repartiendo regalos, y yo en cambio, todavía en ese entonces, escribiendo 1,000,000 de veces. No debo decirle mentiras a Sergio Andrade. A mis 15 años pensé que jamás volvería a vivir aquello, que se había quedado atrás, en mi infancia, esa infancia feliz, a pesar de todo, a pesar de la muerte de mi papá, a quien extrañaba más que nunca. Más que nunca seguía con la costumbre de rezarle a Dios y al mismo tiempo hablar con mi papá, pedirle que me ayudara a encontrar la salida. Un diciembre de muchos viajes, por carretera y avión, quizás la etapa más agotadora y desgastante, días y noches enteras sin dormir, siempre de un lado a otro. Por eso, cuando nos subíamos a un avión y podía dormir unas horas, era la gloria, porque ni siquiera en el cuarto de hotel podía estar tranquila ni descansar. Ahí todo era peor, porque me quedaba sola con Sergio. Una vez, no recuerdo bien por qué motivo fue, pero él se enojó otra vez conmigo, por algo que hice. Tan furioso estaba que, luego de darme una buena zarandeada, me empujó y me pegué en la espalda contra la orilla de la cama. Sentí un dolor espantoso y aparte de llorar por ese dolor tan fuerte, no me podía mover. Yo me asusté muchísimo porque pensé que me había roto algún hueso o que me había fracturado la columna, y mientras yo lloraba sin poder moverme, Sergio me ordenaba que me levantara y que no fuera tan teatrera. Entonces yo creo que se asustó él también y me ayudó a ponerme en pie, pidiéndome que me calmara, asegurándome que no tenía nada. Unos minutos más tarde, cuando ya se me había pasado un poco el dolor y podía moverme y caminar, luego de ese susto, me metí al baño del cuarto y cerré la puerta con seguro. Me miré al espejo, con los ojos hinchados después de haber llorado tanto. Eso que me acababa de hacer Sergio ya era el colmo. No sé bien qué estaba pensando en esos momentos, pero recuerdo que llené el lavabo con agua y sumergí la cabeza en él para ahogarme. En ese momento pensé que era lo mejor para acabar con todo y ya no tener que enfrentarme a él. Pero no, finalmente no lo hice. Me solté llorando más, aún ahí encerrada en el baño, pidiéndole a Dios y a mi papá que me ayudaran. En ese tiempo, luego del tormentoso y agotador diciembre, ya a principios del 91, su papel como consentida y favorita también pasó a un segundo plano. Volvió a ser una más. Aparte de Gloria, Mari, Mariana y Aline, según recuerda ella misma, ya se había unido al grupo otra muchacha, Andrea, amiga de la infancia de Gloria, a quien Sergio mandó a traer desde Monterrey. Acompañé a Sergio al aeropuerto para recogerla, pero él se quedó en el coche. Me pidió que me bajara yo por ella, advirtiéndome que cuando la llevara a la camioneta, dejara que Andrea se sentara junto a él, en el asiento de adelante, y que yo me pasara al de atrás. Sin conocer realmente a Andrea, apenas por los pocos datos que Gloria me había dado, ella es morena, de cabello largo y buen cuerpo, no sé cómo le hice, pero ahí en la sala de llegadas nacionales del aeropuerto, logré identificarla entre tanta gente. Salimos del estacionamiento, y como Sergio me lo había pedido, ella se sentó junto a él, quien se portó de lo más amable con ella, indicándole que trabajaría como ayudante de Gloria, acompañándola a sus viajes, mientras en el camino no me quedó la menor duda de que, a partir de ese entonces, Andrea sería la nueva consentida. Pero a mí, tampoco entonces, ni celos me daban, mi cabeza andaba en otras cosas. Es más, hasta empecé a llevarme bien con Andrea, a pesar de que una de las normas con Sergio era que no podíamos ser amigas entre nosotras, pero es que viviendo lo que estaba viviendo, sin poder intimar con Mari, Gloria o Mariana, a fuerzas, tenía que buscar a alguien con quien hablar por lo menos, claro, a escondidas de Sergio y de las demás. Luego del mes de diciembre, después de mi boda, ya en enero, en el Distrito Federal, nos fuimos todas con Sergio a vivir al Hotel del Bosque, en la avenida Melchor Ocampo, como de costumbre, en 2 cuartos, uno para él y para su favorita en turno y otro para las demás. Por otro lado, empezaron a suceder cosas muy raras. Por ejemplo, una vez íbamos Sergio, Andrea y yo en la camioneta de él por una carretera para alcanzar a Gloria en Ciudad Victoria, donde se iba a presentar con
su show. Sergio iba manejando. En esa carretera, pasando por San Luis Potosí, en un lugar que se llama el Valle de los Fantasmas, ya anoche, en una curva, la camioneta se patinó y fuimos a estrellarnos contra una roca gigante, gracias a la cual no caímos a un precipicio. Por esa zona hay muchos voladeros. El impacto fue terrible. Andrea se fracturó un brazo y yo rompí el parabrisas con la cabeza, pero gracias a Dios solo me desmayé y únicamente me quedó un chipote enorme en la cabeza. Y a pesar de que el impacto fue del lado en el que iba Sergio, a él no le pasó absolutamente nada. Fue el único que resultó ileso. Y así fueron surgiendo otras cosas raras que me hicieron pensar que Sergio estaba metido en rollos raros, sobre todo una vez. Cuando subía yo por una escalera en la casa de José María Iglesias, de pronto me saqué de onda, pues vi a Sergio en un baño, frente al espejo de lavabo, persinándose varias veces, de una manera por demás extraña. Claro, sin que él se percatara de mi presencia, de que lo estaba observando. Eso jamás se me va a olvidar, porque la escena me impactó mucho. En otra ocasión, en el baño del cuartucho de azotea en el que vivíamos, me encontré debajo del lavabo una toalla sanitaria, toda manchada y además, junto a esa toalla, un frasco con orines y un muñequito de esos de tela, con alfileres clavados. Le avisé a las demás lo que había visto, y más tarde se lo comentamos a Sergio. Él solo nos dijo que no fuéramos a tocar nada de eso, que lo dejáramos ahí, y al día siguiente, cuando entré al baño, ya no había nada. Fueron experiencias muy impresionantes que me hicieron sentir todavía más miedo y ganas de huir de todo aquello. Un día, por descuido, dejé una hoja tirada en el coche y Sergio se la encontró. Al día siguiente me mandó a llamar y mostrándome la hoja, me preguntó por qué había escrito "ya no hay magia entre los dos y ya no hay amor". Era la verdad, aunque cuando escribí esa letra no estaba pensando precisamente en él. De alguna manera estaba manifestando lo que sentía. Me había convencido de lo que llegué a sentir por él ya no existía, ya se había acabado, después de tantas cosas, pero no se lo había dicho en su cara, me lo había guardado. Cuando leyó aquella hoja, aunque no estalló en furia, como yo me lo esperaba, sí me puso un nuevo castigo, un castigo que jamás hubiera imaginado. Pues ahora te comes la hoja, me ordenó, y me la tuve que comer, masticarla y pasármela. Literalmente, tuve que tragarme mis palabras. Ya jamás volvió a ser tierno ni cariñoso conmigo. Jamás me acostumbré a todo aquello, nunca. Yo creo que por esa vez, después de lo que hice y sabía que me iba a ir en feria, como un automecanismo de defensa, mientras él me sangoloteaba, me vino un ataque de nervios. Por primera vez en mi vida, yo también empecé a verlo a él, respondiendo a sus... Yo creo que cuando me di cuenta de lo grave que era eso, me desmayé, como para evadirme y no asumir las consecuencias. Me pasó en esa ocasión y en otra más. Ya no podía contenerme, pero luego, cuando regresaba del desmayo, todo era peor. La situación ya era insostenible. Y cuando pensaba precisamente en la manera de decirle a Sergio que quería regresar con mi familia, un buen día, como si él hubiera adivinado mis intenciones, me informó que ya tenía una casa disquera interesada en sacar mi disco y que ahora sí, en cuestión de semanas, me iba a lanzar como cantante.